Navegando en alta mar. Un podcast de Alsum para analizar, comentar, debatir y conocer opiniones de distintos actores de la cadena de valor del seguro marítimo sobre temas propios del ramo, como embarcaciones, prevención de pérdidas, responsabilidades marítimas y transporte de mercancías. Hola, mi nombre es Nasli Contreras, coordinadora técnica de Alsum. En el episodio del día de hoy de Navegando en alta mar vamos a hablar de un tema crucial, el crecimiento del ramo de transportes. Aunque tradicionalmente nuestro ramo ha sido muy rentable, con un índice combinado interesante y atractivo, en realidad el volumen de primas no es tan significativo como en otras líneas. En Colombia, por ejemplo, en los últimos 30 años, el volumen de primas no ha crecido, al contrario, ha decrecido. Si miramos, por ejemplo, las cifras de penetración del seguro de carga, en 2010 representábamos el 0.04%. Y para 2024 estamos en el 0.03%. El volumen del comercio exterior crece, entonces ¿por qué las primas del seguro de transporte no crecen? La siniestralidad se ha mantenido cerca del 36%, aunque en el 2024 repuntamos al 50,9%, en realidad esta cifra en un rango mundial se acerca al 65%. Si analizamos esto, tenemos que generar cuestionamientos importantes sobre competitividad y sobre las estrategias que estamos utilizando para dinamizar el ramo. El día de hoy queremos invitarlos a pensar diferente, a generar reflexiones y que estas reflexiones se conviertan en acciones concretas. Para tener esta conversación, hemos invitado a José Villegas de Cargocorp y Leonardo Umaña, director ejecutivo de Alsum. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nasli, muchas gracias por la introducción y un placer compartir este episodio con José. Para empezar, quiero compartirles una frase que me ha calado un poco, y es que Marín es pequeño pero rentable. Y yo quiero preguntarles algo. ¿No estamos corriendo el riesgo de quedarnos rentables pero irrelevantes al enfocarnos únicamente en la rentabilidad sin generar un crecimiento sostenible en las primas? Pues Nasli, yo creo que eso es algo que nos tiene que preocupar a todos los que de alguna forma vivimos del ramo de seguros marítimos o de transporte en Latinoamérica, porque salvo un par de excepciones que son México y Chile, es una constante que la participación de primas de Marín en el mundo de daños, de seguros de daños o de P&C es cada vez más pequeña. En promedio estamos generando más o menos el 3% de las primas. Entonces, pues eso lo dificulta todo, porque invertir o que te aprueben un viaje o que te aprueben un plan de capacitación cuando marcas tan poquito en las primas, termina volviendo irrelevante el hecho de que tenga un buen índice combinado o que sea un ramo rentable. Entonces, el propósito del episodio de hoy es, junto con José, dejar planteadas sobre la mesa unas reflexiones. Ojalá la gente se sume también con sus propias ideas. No pretendemos aquí revelar la fórmula inexorable del crecimiento, todo lo contrario, es simplemente proponer una nueva línea de reflexión en Alsum, y es qué podemos hacer para generar un volumen de primas más grande, aprovechando el enorme potencial que tiene esta región, aprovechando que los volúmenes de comercio con sus subidas y sus bajadas, pero en una línea tendencial, sigue creciendo. Cada vez hay más contenedores en los puertos, cada vez pasan más camiones por los peajes, cada vez el volumen de carga es mayor y el seguro es fundamental para facilitar el comercio. No se podría llevar a cabo una operación de comercio global si no tuviera el respaldo del seguro, sería muy complicado. Entonces, yo para iniciar ya, digamos, esta conversación con José, quería plantearles como unas reglas de juego, o quería proponerles más bien. Y es que es claro que el ramo no está creciendo, que estamos estancados. Pero en este podcast por lo menos no pretendemos encontrar quiénes son los culpables de ese estancamiento. Al revés, les propongo que hagamos un ejercicio de empatía y tratemos de ponernos en los zapatos de cada uno de los eslabones de la cadena. Es decir, no crecemos no necesariamente por culpa del reasegurador que no da las capacidades. No crecemos por culpa del broker que no le gusta comercializar cierto tipo de negocios. No crecemos porque las cedentes son muy conservadoras. No crecemos porque los gerenciadores de riesgo no se tecnifican. Nada de eso. Yo
parto de la base que cada uno de los protagonistas del ecosistema de Marín tiene argumentos muy válidos para en su momento haberse apartado de algunas ideas que pudieran haber generado crecimiento, porque son profesionales, porque tienen unos criterios de prudencia y de sostenibilidad técnica que de alguna forma los obliga a ponderar con mucho cuidado la participación en alguna línea de negocio. Entonces, la primera regla de juego que les quería proponer era esa: un ejercicio de empatía y de ponernos en los zapatos de todos los demás. La segunda regla que les quería poner era: no pensemos en lo que puede hacer el ecosistema asegurador por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer por el sistema, por el ecosistema asegurador. ¿A qué me refiero? El crecimiento es una preocupación que deberían tener todos los eslabones de la cadena. No importa si usted es un abogado que hace recobros, si es un ajustador, todos nos tenemos que sumar a las ideas de cómo hacemos crecer este negocio, porque de ahí es que viene la plata para pagar, digamos, las facturas de todos los proveedores. Entonces, es una invitación a que todos desde nuestras orillas nos sumemos a esta lluvia de ideas. La tercera regla que les quería proponer es que entendamos que como lo sugería al principio, es un podcast que está vivo. ¿Qué quiere decir? Que ni José ni yo no la sabemos todas, estamos simplemente proponiendo algo que hemos logrado ver desde nuestra experiencia, desde el rol que nos toca desempeñar en este negocio, pero estamos súper abiertos a que incluso nos contradigan, que nos controviertan alguna de las tesis o de las reflexiones que tengamos acá. Por favor, participen, por favor, súmense en este diálogo. Y la última regla que les quería proponer es que tratemos de pensar que hoy en día la tecnología, un mundo absolutamente integrado, globalizado, una renovación del talento que participan en el negocio, está poniendo sobre la mesa de diseño unas herramientas que no existían hace un par de décadas y que entonces habilitan la posibilidad de repensar cosas que en el pasado eran impensables o que de alguna forma ya el sector había renunciado a pensar en alternativas para crecer, y que ahora quizás con esas nuevas alternativas o con esas nuevas herramientas se viabilizan. Lo que antes era impensable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de sostenibilidad, de pronto ahora se puede viabilizar. Entonces, con esas reglas de juego, si estás de acuerdo, José. No, claro que sí. Entonces empecemos a reflexionar, por ejemplo, sobre algunos temas que ya hemos tratado en otros eventos de Alsum, que pudieran tener potencial de hacer crecer la torta y el negocio. Y se me ocurre arrancar con el tema de los paramétricos, tan sonado. Pero antes de entrar ahí, a mí me gustaría agregar un punto y pues desde la experiencia que tengo en claims, es muy común y creo que parte del diagnóstico, yo creo que el mismo gremio asegurador se ha distanciado un poco. Si tú te das cuenta, los profesionales que están en el área de Marín están especializados en Marín y se han convertido en un nicho. Entonces están los abogados maritimistas y se conocen así y son unos duros. Y nosotros mismos nos hemos encargado de aislarnos del resto del mercado asegurador. Creo que parte de la invitación y parte para pasar un poquitico el diagnóstico ya a la realidad es tenemos que abrirnos, tenemos que simplificarnos también un poco para poder invitar a esos otros colegas, a esas otras personas que están en el mundo asegurador a que conozcan también un poco más de Marín, porque muchas veces obviamente la gente no se involucra en estas líneas de negocio por miedo a que no conocen los términos, a que no conocen pues toda la dinámica del sector, pero igual que cualquier área de los seguros tiene sus complicaciones, pero también se puede aprender y también se puede conocer y profundizar. Entonces, creo que nos toca a todos los que estamos acá ser un poco más abiertos para que otros colegas puedan ingresar y poder también compartir el conocimiento con ellos. Claro, muy importante ese punto que rescatas, porque no solamente tenemos el reto de crecer, sino también tenemos el reto de ver cómo interesamos más a los profesionales del seguro en nuestra línea, que se vende como muy compleja, ¿no? Como muy sofisticada y que a veces los espanta un poquito. Exactamente. Y pues sí es complejo, pero se puede. O sea, si le dedicas tiempo, seguro que te puedes volver experto en Marín. Entonces, quiero preguntarles, ya que estamos en este punto,
¿Cuáles son esos nichos o esas oportunidades que tenemos para crecer? Hemos escogido de los muchos segmentos o de los muchos nichos que podrían agregar primas a lo que tradicionalmente se hace en Marín. Se nos ocurrieron 4, que son las que les vamos a plantear hoy. El primero es paramétricos. Entonces, ustedes recordarán que los seguros paramétricos son los que no requieren la comprobación del daño, del perjuicio para indemnizar, sino que más bien se define un parámetro. Creo que el ejemplo clásico de paramétrico es un huracán. Entonces se define un seguro que detona el pago, la cobertura, si los vientos huracanados superan determinada velocidad. E independientemente de que esos vientos hayan causado o no un daño, el solo hecho de que se compruebe que se cumplió con el criterio ya da paso a la indemnización. Son seguros que tienen un espíritu compensatorio, no tanto indemnizatorio, y que obviamente están muy apalancados en tecnología y en análisis de datos, porque esos valores a compensar pues también tienen que tener un asidero en la realidad. Es decir, lo ideal es que se aproximen lo que más se pueda a los promedios históricos de ese tipo de afectaciones. Entonces, en Marín, ¿por qué no podemos hacer paramétricos? Además, súmenle que en países como Colombia se acaba de habilitar un marco regulatorio espectacular que supera barreras de vieja data, como por ejemplo que los paramétricos no cumplen en estricto con el principio indemnizatorio y que la carga de la prueba siempre la tiene el asegurado cuando tiene que reclamar. En el 2022 salió en el Plan Nacional de Desarrollo un paquete de reformas que habilita a los aseguradores a desarrollar productos no solamente en donde habitualmente se ven los paramétricos como en agro o como en catastróficos, sino en cualquier línea, incluyendo Marín. Entonces ahí la reflexión es, ¿y por qué no hacemos paramétricos de Marín? Entonces hicimos en los eventos previos que a lo largo del año hemos hecho en Alsum, hemos aprovechado el auditorio para preguntarle esta y otras cosas. Entonces, Nazli, ¿por qué no nos recuerdas a la pregunta de por qué es tan difícil hacer paramétricos que ha respondido nuestra audiencia? Pues dicen que la principal barrera a derribar es del desconocimiento legal, del marco legal, y adicionalmente hablan sobre inversión en tecnología. Ok, entonces hay un desconocimiento de las oportunidades regulatorias y también el tema de la tecnología. Exactamente, Okay. Y el desconocimiento del marco legal representa más del 60% de la respuesta. Pero entonces ahí la reflexión que queda servida sobre la mesa es, ¿sigue siendo tan difícil obtener los datos que se necesitan para diseñar un paramétrico? ¿O ya estando ya hoy en 2025, en la era de los datos, en donde ya no es tan costoso, ya tenemos al alcance de un computador de escritorio común y corriente poder ordenar, estructurar y analizar datos, y en donde ahora todo está medido y se generan millones de datos diariamente? Quizás de pronto esa barrera que había en el pasado para diseñar paramétricos se ha reducido bastante. Y, Leo, y ahí pasa algo curioso. Pues la gente principalmente opina que no hay un marco regulatorio o que no lo conoce. Y si te das cuenta y lo acabaste de mencionar, ya existe el marco, ya está montado. Es más un tema de conocimiento, de profundizar, de que sí se puede, porque ya las reglas de juego están dadas, pero la gente aún no las conoce. Sí, ahí se plantea también una oportunidad para entidades como Alsum o como Fasecolda o como la misma Superintendencia Financiera o el Ministerio de Hacienda para evangelizar un poco, para socializar más este tipo de medidas, porque uno asume que porque las personas trabajan en seguros se tienen que leer todas esas normas y fíjate que hay un gran desconocimiento. Entonces, bueno, ahí dejo planteados esos elementos para paramétricos. Ahora les propongo que cambiemos a STP, entonces... Sí. Ahí no sé si, José, nos ayudas a dejar algunas ideas. STP es un producto, yo creo que es muy bonito y está pensado para las necesidades actuales. Está pensado para la cadena logística en general. Y es un producto que uno puede entender que en 10 años era muy reciente, muy novedoso, pero yo creo que ya ha pasado una curva de aprendizaje bien importante. Países como Chile, el 60% del mercado Marín está en stock to put. La información está, la data está, el conocimiento está. Entonces yo creo que es un producto que vale la pena volverlo a explorar, volverlo a conocer,
aprender un poco más. Obviamente es un producto que muchos estamos conociendo recientemente, pero vale la pena darle una nueva oportunidad. Y otro argumento que uno puede escuchar o que uno conoce es que compite con la póliza de property, porque tienen zonas que se pueden traslapar. Pero en mi opinión, yo creo que es una póliza que complementa más que compite. Esta es una póliza que está pensada, diseñada para la cadena logística. ¿Okay? La de property está básicamente diseñada para el tema productivo. Y obviamente la de property puede tener zonas que no te amparan el tercero. Esta póliza de STP está diseñada precisamente para cubrir esos grises. Entonces, como digo, el conocimiento está, la experiencia está, la data está, es volverle a dar una oportunidad para volverlo a conocer, volverlo a explorar e ir aprendiendo. Yo creo que la única forma es remangándose, aprendiendo e ir ensayando. De acuerdo. Nazli, sobre STP también le preguntamos a nuestra audiencia previamente por qué es tan difícil hacer stock throughput o por qué no llama a algunos actores del mercado la atención meterse en este tipo de coberturas. ¿Qué respondieron? Ahí quiero hacer una aclaración también importante. Más del 50% de la gente no sabía cómo funcionaba STP. ¿Listo? Y en cuanto al mayor desafío en la suscripción de STP, contestaron, el 50% contestó que el desafío es poder cobrar una prima proporcional al riesgo, y el segundo lugar lo tiene el desconocimiento de los riesgos estáticos. Sí, vos mismo me decías cuando estamos preparando la conversación que muchas veces cuando preguntabas por qué no hacen STP, la gente no tenía ni respuesta. Y yo creo que hay un tema de desconocimiento. Yo creo que sobre todo esta parte del continente, que no hemos explorado a profundidad las bondades. Yo creo que hay un tema, como dice la encuesta, de desconocimiento, y bueno, y la invitación es, la experiencia está, la data está, vayamos aprendiendo, porque en últimas el que se va a ver beneficiado es el asegurado. De acuerdo, es una cobertura claramente muy compleja porque es muy envolvente. Sí. Nadie está diciendo que sea fácil, pero creo que vale la pena, con la curva de aprendizaje que mencionabas, con las nuevas herramientas de tecnología que, por ejemplo, ayudan a medir mejor las exposiciones, en un ciclo de abundancia de capacidad de reaseguro que de alguna forma motiva a otros players a dar respaldo a este tipo de colocaciones, a que sin perder de vista siempre la sostenibilidad, el rigor técnico, la rentabilidad de la línea, pues se exploren alternativas de viabilizar y que sea más compatible con el perfil y con el apetito de riesgo que tienen las cedentes, ¿no? Interesante ahí lo que viene para stock throughput. Yo quiero preguntarle sobre otra de las líneas que me parece muy interesante, y son los microseguros y la penetración en pymes. Pues mira, siempre se ha dicho que Marine es un ramo corporativo, ¿no? Es un ramo B2B, se podría decir. Es decir, que su estructura, sus canales de comercialización está diseñados como para pocos clientes que generan las primas, ¿no? No es un ramo masivo, claramente. Pero ¿y qué si las primas están, por ejemplo, en el pequeño camionero, en el eslabón débil de la cadena, o en un operador portuario que a duras penas es una familia que tiene un montacargas y que opera en uno de los puertos del Caribe colombiano? Y si esos protagonistas que también contribuyen a la logística necesitan un seguro, ¿por qué no desarrollamos y por qué no viabilizamos poderlos contactar directamente y no necesariamente que tengan que pasar por canales de intermediarios o de distribución, como por ejemplo las empresas de transporte, que claramente hacen negocio con esa colocación? Es decir, hay un segmento muy interesante en los microoperadores logísticos. Nadie está diciendo que sea fácil. Hay que cambiar un poco el mindset y adoptar los casos de éxito de masivos, cómo se hace bien la colocación de un negocio masivo en términos de tecnología, de canales de comercialización, de alianzas, por ejemplo, con estaciones de servicio y demás. Pero creo que ahí hay un potencial interesante. ¿Y qué pasaría si mueve uno, por ejemplo, el área de Marine, de la vicepresidencia de generales, donde ha estado generalmente, y se pasa a la vicepresidencia de personas o de masivo? Porque esa vicepresidencia o esa línea de negocio de masivos tienen su ADN comercializar al público en general. Y yo creo que como lo estás comentando, ese es el mercado que falta entrar y que está desprotegido. Entonces, puede ser una opción, ¿entendés? Que las aseguradoras muevan y que ya sea la vicepresidencia de personas, de generales, de personas o de masivos, que lo empiece a distribuir. Claro. ¿Entiendes? El producto ya está diseñado, ya está montado. Ahí necesitamos venderlo masivamente, claro, que se meta por este tipo de canales. Puede ser una idea interesante de explorar.
Si hace 20 años nos planteáramos la posibilidad, por ejemplo, de vender pólizas masivas para camioneros por trayecto, pues sería algo impensable, ¿no? Porque imagínense todo lo que implicaría. Pero hoy en día tenemos la data, las aplicaciones, los celulares, todo el mundo tiene celulares inteligentes con seguimiento satelital. Es decir, ya está todo como servido en bandeja de plata. Además es un subramo que permitiría tener una cartera de riesgos muy dispersa, que es en últimas ayudaría como a compensar el portafolio de riesgos grandes. Entonces, nadie está diciendo que sea fácil, pero es algo como, esto es una invitación a darle oportunidad a algunas ideas, a repensarlas, ¿no? Como en la mesa de diseño, meter otras herramientas que de pronto viabilicen lo que hace 20 años decíamos que no, de pronto ahora se puede empezar a decir que sí. Entonces ahí queda servida también la invitación a que no solamente con el segmento de camioneros, pequeños operadores logísticos y en general como el microoperador logístico que pudiera generar primas si encuentra una buena oferta de valor ajustada a su realidad, a su flujo de caja, ¿no? Y si me permiten, les quiero contar que el mayor desafío de otorgar estas coberturas, justamente lo que la gente piensa es informalidad, o sea, la falta de información que tenemos de esta área y adicionalmente la falta de interés de los intermediarios por vender estos productos. Entonces creo que sí nos invita a repensar y a quizá incomodarnos para buscar cómo viabilizar esto. Y para finalizar este segmento, les pregunto de forma muy breve, ¿podríamos hablar un poco sobre demoras? Sí, mira, y bueno, yo creo que para interesante lo que hemos hablado de los temas es que muchos se ponen con otros. Entonces, por ejemplo, el microseguro puede ir muy amarrado con paramétricos. ¿Listo? Igual las demoras se pueden ir amarradas también con paramétricos, con microseguros. Yo creo que esto no es una solución o soluciones aisladas. Creo que se pueden ir complementando mucho. Obviamente en el sector y desde la posición de claims, ajustar un reclamo sin tener un detonante tan evidente como un daño es complicado. Entonces, asegurar demoras sin un daño evidente. Y lo mismo pasa en property, no es tan sencillo, pero hay formas de hacerlo. Y yo creo que Nasli dijo una palabra muy interesante, es nos tenemos que incomodar un poquito. Creo que nos tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, aprender, pasar por primaria, hacer la tarea, ver cómo funciona y cómo lo ponemos a funcionar. Creo que hay medidas, yo creo que podemos tomar, sabemos la fecha de llegada a puerto y si empieza a pasar cierto tiempo, ciertas semanas en el retraso, se puede ir activando como una cobertura tipo paramétrico, ¿entiendes? Si se demoró 2 semanas, X valor, 3 semanas, un valor un poquitico más alto, obviamente no va a compensar toda la pérdida, ¿entiendes? Pero pues se devuelve algo que compensa el perjuicio y ayuda a alivianar pues el malestar que tiene. Entonces, creo que si hay medidas que se pueden tomar, toca incomodarse y obviamente toca aprender, explorar y desarrollarlos, ¿me entiendes? Creo que primero tiene que alguien lanzarse al agua para que vea que sí se puede hacer y seguramente mucha gente detrás irá. Y pregunta, ya que estamos hablando de incomodarnos y de innovación, porque finalmente lo que estamos hablando son de estrategias para innovar y para aportar el crecimiento, ¿cómo podemos cada uno de nosotros desde nuestra silla y desde nuestro rol aportar al crecimiento del ramo? Porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? Claro, pero antes de pasar a esa reflexión que me parece que es importantísima, Nasli, ¿por qué no nos recuerdas qué dijo la audiencia con respecto a qué dificultad ofrecer la cobertura de demoras sin daño físico? Porque es algo que se ve como una montaña muy difícil de escalar. Pues el 40% de la gente contestó que no lo hacen por políticas de la aseguradora, que es más como un perfil de riesgo o del apetito de riesgo. Y la segunda respuesta más votada fue justamente por un apetito de riesgo moral o por el fraude que quizás es posible en esta área. Y la tercera, si no estoy mal, decía la información, ¿no? Exactamente, por falta de datos. Entonces, fíjense, hace 20 años de pronto no era tan fácil acceder a la información que necesita un asegurador para digamos, modelar ese riesgo, entender dónde está la certidumbre, dónde está la incertidumbre. Es decir, que se cumplan los elementos esenciales para que un riesgo pueda ser asegurable. Pero hoy, de pronto, ya existe esa información. Hoy ya existe también la capacidad de analizar esos datos. Antiguamente, solamente las multinacionales que podían comprar servidores IBM AS400 que ocupaban una habitación entera podían darse el lujo de analizar datos. Hoy en día creo que ese análisis de datos es mucho más sencillo. Entonces,
Y también el sector logístico es un sector con muchísima trazabilidad, con millones de datos que está registrando casi que en tiempo real todo lo que está pasando. O sea que ese también podría ser un insumo para poder determinar cuándo procede, cuándo podría pagarse una demora sin daño físico. Y lo que dijiste al principio, José, que me parece muy importante, nadie dice que tiene que ser indemnizatorio. Puede ser compensatorio y en la medida en que la aseguradora empieza a entender cada vez más ese riesgo, puede ir ampliando los límites asegurados. Y no sé si te diste cuenta ahí en la encuesta que el segunda calificación o la segunda votación más alta era el riesgo moral. El riesgo moral, sí. Y yo creo que eso no lo sabemos hasta que lo ensayemos, ¿entiendes? Yo creo que son especulaciones, creemos que es el riesgo moral, pero hasta que no estemos ahí no lo podemos validar. Y no pueden pagar justos por pecadores. Yo creo que amerita hacer el ejercicio, ensayar, probar nuevamente. Yo creo que las vicepresidencias de mercadeo masivo o de personas tienen mucha experiencia en temas de fraude y sería fundamental poder trabajar con ellas porque ya saben cómo controlarlo, pues si no, no se podrían vender otros tipos de productos. Entonces ya saben cómo manejarlo y es un tema que se puede trabajar. Obviamente toca cambiar el mindset. Perfecto. Ahora sí, los quiero invitar a una pequeña reflexión y es ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde nuestra silla y desde nuestro rol o desde nuestra orilla para aportar al crecimiento de Marín? Ya que estamos hablando de incomodarnos y que estamos hablando de innovación, entonces, muy brevemente, ¿cuál sería su reflexión o su invitación a las personas que nos están mirando? Listo, yo ahí les quiero contar un poquitico una historia y esto se lo debo a Leo y Leo me da ahí como 200 horas de trabajo. Con Leo estuvimos en un foro a inicio de año y vimos estas gráficas donde veíamos que básicamente no crece el sector asegurador de Marín, pero el comercio crece. Y yo ya venía en mi cabeza maquinando que en esta clase de foros o congresos siempre nos hablamos los mismos con los mismos, siempre nos encontramos los mismos del sector y la comunicación siempre es de nosotros a nosotros. Entonces era como una jaulita que nos comunicamos. Y de esa charla con Leo me quedó sonando mucho el tema de la penetración. Entonces, pues tomé la decisión de tratar de saltar ese cerco de comunicación nuestra y empecé a publicar todos los días en LinkedIn. Entonces, esa fue una medida pues, que personalmente tomé yo, empezar a publicar para tratar de comunicarle a la gente que puede tomar decisiones o a las empresas que nos conozca mejor, que conozca mejor el sector, que vea cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cómo podemos trabajar en conjunto. Y ahí fue que nació todo el proyecto de postear en LinkedIn. Y pues poco a poco pues fue migrando al tema de Claims Rockstar, que cada vez ha ido cogiendo un poco más de fuerza y es tratando de comunicar mejor lo que hacemos. Obviamente esa comunicación pues no todo el mundo la puede hacer ni la debe hacer porque es que desgasta, pero yo creo que en el día a día hay muchas cosas que sí podemos estar haciendo nosotros ya como claims, como suscriptores, como risk management para poder aportar al sector. Yo creo que sí hay muchas áreas o muchas tareas que podemos ejecutar para poder ayudar y no esperar a que nos lleguen las soluciones. Casi que hay una respuesta reflejo muy humana, yo la entiendo, yo mismo he caído en eso. Cuando se plantean estos desafíos, sobre todo en temas disruptivos, de aprovechar la nueva era, la revolución digital y demás, la respuesta fácil es, no, pero eso no depende de mí, eso depende del reasegurador, no, me toca vender el proyecto interno y quién sabe si me digan que sí. En fin, como que nos llenamos de barreras y son entendibles, son razonables. Pero como tu pregunta concreta es, ¿y nosotros en acciones individuales cotidianas que no dependen de nadie más sino de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de incomodarnos a nosotros mismos, qué pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, un paradigma que existe es que no tenemos tiempo. ¿A qué horas voy a innovar y a qué horas voy a darme el lujo de pensar diferente si mis días se van en un abrir y cerrar de ojos cumpliendo lo tradicional, lo que tengo que hacer en el día a día? Pero todo el mundo o muchas personas llegan por la noche y le gastan tiempo a cosas que no necesariamente podrían sacarlo de ese círculo vicioso. Entonces les pongo un ejemplo, la inteligencia artificial. Hicimos una encuesta hace poco también a la audiencia del Zoom que intentaba medir qué tanto se está utilizando en el día a día las herramientas de inteligencia artificial. Y particularmente me sorprendió, el 50% de las personas respondió que ya hace parte de su vida, o sea, que no pueden vivir sin la inteligencia artificial. Muy bien.
porque creo que el llamado a que hay que tomarse en serio esas herramientas, porque puede que los robots en los próximos años no nos quiten todavía el trabajo, pero las personas que dominan las herramientas de inteligencia artificial, esas sí nos van a quitar el trabajo. Entonces, espectacular que el 50% de la gente ya las esté utilizando. Pero con método, es decir, se han puesto simplemente por ensayo de error a ver cómo funciona ChatGPT o Gemini o el que sea, o se han puesto a estudiar con método, se han tomado la capacitación en temas de inteligencia artificial en serio, le han gastado tiempo a eso, le han dedicado, se han incomodado un poquito, media hora al día para volverse realmente hábiles en aprovechar al máximo estas herramientas. Esa es una reflexión y de eso no depende de ningún jefe ni de ningún reasegurador. O por ejemplo, hacemos un foro de Alsum en alianza con Fasecolda, hay 130 o 140 personas del entorno asegurador y más de la mitad de las personas no sabían ni siquiera que era un paramétrico. A mí me sorprendió mucho eso. Entonces, explorar, estudiar, capacitarse, eso tampoco depende de factores externos. Eso es más un tema de voluntad y de incomodarse y de sacrificar un poco el tiempo que dedicamos a otras cosas para estar preparados y para sacarle más el provecho. Entonces, yo soy un convencido de que si hay muchas cosas de acción individual que podemos hacer para ser parte de ese cambio y para, digamos, estar mejor preparados, ahí sí para pasar a los grandes retos. No, y tú lo has dicho, Leo, pues muchas veces la gente se queja por falta de tiempo y precisamente eso es lo que da la inteligencia artificial. Te ayuda a cortar los tiempos que antes dedicabas. Entonces, si antes tenías que leerte un reporte porque salió, ya te lo puede dar masticadito con tus bullet points. Yo lo uso un montón para hacer los posts, obviamente, si no, no me daría la vida. Entonces, yo como ingeniero, yo escribo en bullet points, La inteligencia artificial me ayuda a escribirlo y uno ya la empieza a entrenar para que escriba de la forma que a uno le gusta. José, eso te iba a preguntar. Yo te he visto muy hábil utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Si tuvieras que darle unos tips a nuestra audiencia de cómo... Yo sé que muchas personas dicen, no, yo llegué tarde a ese mundo, a mí no me cuesta mucho trabajo, yo a duras penas prendo el computador y todo. ¿Qué le dirías a esa persona que le tiene miedo a entrar en ese mundo para que se anime? Mira, ¿cómo lo hiciste tú? Pues fuera, sin ser un experto, yo creo que lo que me ha funcionado, y le hablo de mi parte personal, es arrancar de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Listo? Ajá. Y irse creando hitos o puntos claves. Entonces, primero quiero aprender a que me ayude a redactar bien. Entonces uno ya lo empieza a pulir, empieza a manejar. Luego quiero que me ayude a automatizar. Entonces uno ya se empieza a capacitar, a estudiar y a prepararse para que ese objetivo me ayude a optimizar. Entonces uno lo va haciendo como por tareas o por sprints, como también le dice a algunas personas. Entonces uno ya se va preparando y obviamente se enfoca en estudiar ese objetivo. Porque si pone uno a estudiar todo el macro, pues no te da la vida. Claro. Y obviamente si lo estudias por esa clase de sprint o por esos objetivos muy claros, tienes al final un producto útil y que te facilita la vida. Entonces, mi invitación es arrancar de lo sencillo e irlo volviendo un poco más complejo, irlo volviendo más parte del ADN y poner objetivos muy claros. ¿Qué quiero hacer? Quiero que me ayude a responder esto, o quiero que me ayude a redactar, o quiero que me ayude con X función. Entonces, uno lo va mejorando y va aprendiendo un poco cada vez más. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Para recapitular, yo quiero retomar las 4 reglas que Leonardo propuso al inicio. Y es que finalmente este podcast está vivo. Además de que el podcast está vivo, queremos empezar con empatía. Empecemos a dejar las excusas y empecemos a ponernos en los zapatos del otro y a buscar soluciones en equipo. Tenemos nuevas herramientas sobre la mesa. La tecnología es una de ellas y la inteligencia artificial, aprender a manejarla y a utilizarla con método y con disciplina. Y también el reflexionar qué puede hacer cada uno desde su rol y desde su silla. Entonces, aquí la invitación es que nos compartan su experiencia. Si alguno de ustedes le generó alguna reflexión este podcast, invítenos y coméntenos aquí abajo, por favor, cómo ha sido su experiencia. Nosotros también nos retroalimentaremos de sus comentarios. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. De verdad, sus comentarios son enriquecedores para nosotros.
Y aunque esto apenas es un abrebocas, los invitamos al Congreso Latinoamericano de Suscriptores Marítimos, que será del 21 al 23 de octubre en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en donde continuaremos con esta conversación. Justamente nos enfocaremos en el crecimiento sostenible en la era de los datos, y por ello queremos verlos, queremos encontrarnos con ustedes allá y seguir intercambiando ideas, aprovechando esos espacios. Así que muchísimas gracias. Nazli, aprovechando la cuña que haces de nuestro próximo congreso, quiero transmitirle a nuestra audiencia que este congreso en particular está muy concentrado en la reflexión del crecimiento. O sea, este podcast intentó ser un abrebocas de las discusiones que pretendemos llevar a cabo en el congreso de la mano de los protagonistas, de los cracks de este negocio, de quienes toman las decisiones a nivel global. Es una reflexión colectiva, tenemos que hacer crecer la torta. Ya cómo se reparten los slides después, eso es un tema de competencia, pero que la torta sea más grande, tenemos de dónde, hay un gran potencial en esta región, y por eso creo que a quienes les interesan estos temas de cómo hacer crecer este negocio van a encontrar en la versión del congreso de este año un lugar inmejorable para intercambiar experiencias y para llenarse de insights y volver después a la mesa de diseño a ajustar sus planes de negocio y sus planes de crecimiento. Muchas gracias a José y muchas gracias a Nazli por esta oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y no, básicamente para concluir, mi invitación es: busquemos nosotros la forma de solucionar los problemas, no esperemos a que nos solucionen los problemas para poder ayudar a crecer el sector. Bueno, y nos vemos en Alsum. Allá nos vemos. Sí. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. Gracias. Chao. Navegando en alta mar. Un podcast de Alsum para analizar, comentar, debatir y conocer opiniones de distintos actores de la cadena de valor del seguro marítimo sobre temas propios del ramo, como embarcaciones, prevención de pérdidas, responsabilidades marítimas y transporte de mercancías.